Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. Hoy vamos a hablar sobre un hombre con una fe heroica. Y lo interesante de su vida es que su presidencia fue profetizado 250 años antes de su presidencia. Vamos a empezar con la profecía. En el 16 de enero 1599, Nuestra Señora del Buen Suceso apareció a Madre Mariana diciendo esto: en el siglo XIX habrá un presidente verdaderamente católico, un hombre de carácter, a quien Dios, nuestro Señor, dará la palma del martirio en la plaza contigua a este convento. Consagrará esta república al Sagrado Corazón de mi Santísimo Hijo, y esta consagración sostendrá la religión católica en los años que seguirán, que serán funestos para la Iglesia. Más de 250 años después de esta aparición y profecía, este hombre, un gigante entre los hombres, apareció en el escenario político de Ecuador. Este gran hombre se llamaba Gabriel García Moreno. Nació en Guayaquil, Ecuador, en la Nochebuena de 1821. Murió el 6 de agosto de 1876, fiesta de la transfiguración de nuestro Señor. En esos 50 años en esta tierra, dedicó su tiempo a la búsqueda de bellos ideales católicos. García Moreno era el menor de 8 hermanos. Su padre murió cuando él era pequeño y la familia no tenía recursos. Sin el papá, no tenían la manera de mandar sus hijos a la escuela. Pero, gracias a Dios, llegó un padre con el nombre de Betancourt que se encargó de educar a este joven. Y él sobresalió en los estudios. Fue muy inteligente, hasta el punto que dejó su casa para ir a la universidad en Quito. Y estudió filosofía, matemáticas, ciencias naturales, gramática, estudió inglés y francés. Se dice de él, se empeñó en aprenderlo todo y desde su fuerza de voluntad logró convertirse en un gran orador, un profundo historiador, un excelente lingüista, un poeta y un incomparable estadista. Él también estudió para ser sacerdote, pero lo interesante es cuando él fue al seminario y después de estudiar allí un poco, le dijeron a él: no tienes vocación de sacerdote. Y después de eso empezó a estudiar para ser abogado. Y eso fue el paso que lo ayudó a empezar una carrera de política. García Moreno creció en una época de problemas políticos, anarquía, revueltas civiles, revolución. Era una época de gran agitación, ya que los enemigos de la Iglesia se habían impuesto en la sociedad, la política e incluso en la Iglesia. Ecuador estaba sumido en el caos. Varios presidentes habían llegado al poder, aliados con los enemigos de la Iglesia. Y en esa época hubo muchas injusticias, especialmente contra los pobres, también contra los clérigos en la Iglesia. Un tiempo dificilísimo en la historia de Ecuador. Para desenmascarar la corrupción de este gobierno, él escribió mucho contra los abusos de ese gobierno.
Y en una de ellas, titulada El Diablo, explicaba su posición de la siguiente manera. Soy simplemente amigo de un pueblo desgraciado que no tiene defensores contra los demonios que lo oprimen, y lucharé hasta la muerte contra quienes lo martiricen o traicionen. A los que victimizaban a la iglesia, les escribió un panfleto titulado Defensa de los Jesuitas. Y sí quiero leer una parte de eso porque se me hizo muy interesante. Dice así, lo que él escribió. ¿Pretendéis exterminar a los jesuitas por amor y para mayor gloria de la Iglesia Católica? Falsedad y mentira. Ustedes solo atacan a los jesuitas para atacar al catolicismo. Ecuador se aferrará a la fe de nuestros padres. Para defenderla, el clero y el pueblo no se dejarán engañar, ni cederán a la apatía o la indiferencia. Marcharemos a la lucha bajo la guía de la divina providencia. Palabras muy fuertes de él. Él no tenía pelos en la lengua y con eso ganó muchos enemigos del gobierno, hasta tal punto que lo expulsaron del país y lo mandaron a Perú. Pero, interesantemente, cuando él estaba en Perú, como era muy amado y muy querido por el pueblo de Ecuador, el pueblo lo escogieron como en una posición en el gobierno. Fue elegido senador. Entonces tuvo que regresar. Pero el problema es que cuando regresó otra vez, los que estaban en control lo expulsaron de nuevo de Ecuador. Y la segunda vez que lo expulsaron, él fue a París. Y esto también aunque fue difícil, fue una temporada difícil de su vida, fue algo que salió de la divina providencia, porque fue un paso importante para él, para aprender cosas y para ayudar aún más al pueblo de Ecuador. Ahí retomó sus estudios, ahí en París. Él trabajaba 16 horas diarias, inmerso en el aprendizaje. Su deseo secreto era aprender todo lo posible por el bien de su amada patria, Ecuador. Allí empezó a comprobar la importante influencia que ejercía la religión en una sociedad. Estudió la vida política en París y la influencia del bien y del mal. Y todo lo que aprendió ahí le ayudó a reflexionar sobre su propio gobierno. Y después de ese tiempo, él regresó a Ecuador y estaba teniendo una discusión con un amigo y estaban hablando sobre el catolicismo. Y este amigo, no sé exactamente qué fue el tema, pero era un punto que no estaban de acuerdo. Y su amigo le habló sobre la confesión y le dijo, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Y ese momento Dios le dio una gracia especial. Y él le dijo a su amigo, tú sí ganaste ese diálogo. Yo soy un católico tibio. Y lo interesante es que según nuestros estándares, él no era tibio. Él iba a misa, pero él tuvo un momento fuerte en su vida que se dio cuenta que se tuvo que entregar toda su vida, toda su alma a Jesús en la Iglesia Católica. Y ese mismo día que habló con su amigo, él se fue a la iglesia, encontró una iglesia
meditó sobre su falta de piedad y se confesó renovando su fervor católico. Reanudó entonces la práctica de la misa y el rosario diario hasta su muerte. Wow. Y recordando que cuando él regresó a Ecuador, el pueblo lo amaba mucho. Era el héroe porque él fue defensor del pueblo de Ecuador. Y por fin, después de años luchando contra los enemigos de Ecuador, aunque estaban en el gobierno, enemigos del pueblo, enemigos de la iglesia, por fin pudo vencer y tuvo victoria sobre los opresores el 24 de septiembre en 1860, el día de Nuestra Señora de la Merced. Y me gusta lo que él dijo. Ese día decretó que, para agradecer a la Madre del Divino Libertador, así como para merecer su asistencia en el futuro, el ejército de la República se ponga en lo sucesivo bajo la protección especial de Nuestra Señora de la Merced, y que cada año, en este gran aniversario, el gobierno asista oficialmente a los servicios de la iglesia. Lo hizo un día especial. Y qué hermoso, porque si se acuerdan al principio que su presidencia fue profetizado por Nuestra Señora del Buen Suceso, ahí en Ecuador. Y fue precisamente por una alma víctima con el nombre de Madre Mariana. Y todos, hasta los que vivimos, no importa en cualquier país que vivimos en las Américas, debemos de agradecer lo que sufrió Madre Mariana, porque sus sufrimientos produjo gracia, principalmente para Ecuador, pero todos podemos disfrutar de los méritos de la vida de ella. Y gracias a los sacrificios y todo, ella sufrió mucho. De hecho, les recomiendo mucho que lean este libro de Nuestra Señora del Buen Suceso. Es un libro hermoso. A mí me impactó mucho leer sobre lo que sufrió ella. Y lo hizo para ganar méritos por amor al futuro, porque a las personas que viven en el futuro, porque las promesas y las profecías que se le dio a ella fueron para nuestros tiempos, no fueron para sus propios tiempos. Y aún así ella sacrificó mucho. Y y gracias a su sacrificio vemos este hombre fruto de sus oraciones. Después de esta victoria, García Moreno fue instalado como presidente de Ecuador, curiosamente, el 16 de enero en 1861. No sé si se acuerdan de esa fecha, 16 de enero, pero es el aniversario de la muerte de nuestra querida hermana concepcionista, la Madre Mariana. Eso no es coincidencia. Fue nombrado presidente el mismo día de la muerte de esa Madre Mariana. Moreno redactó y estableció una nueva constitución católica para acabar con la corrupción que había azotado al país. Esta nueva constitución, basada en los principios cristianos, era lo que García Moreno creía que era la única manera de moralizar el país mediante la represión enérgica del crimen, por la educación sólida de la juventud, para proteger la religión y llevar a cabo las reformas
que ni el gobierno ni las leyes por sí solas pueden obtener. Y esa es una muy buena enseñanza para nosotros. No podemos creer que las leyes por sí solos pueden formar un gobierno perfecto. Juntos, con la fe, es como Él produjo una constitución perfecta, hermosa para el país de Ecuador. Él rezaba el rosario con sus trabajadores, comía con los enfermos para que tuvieran una alimentación adecuada en los hospitales. Buscaba a los bandidos en las montañas. Y también otra cosa que me gustó de él es que él mejoró los cárceles. Él puso hombres buenos en los cárceles para ayudar, rehabilitar espiritualmente a las personas que estaban en la cárcel. En lugar de olvidarlos, dejarlos y sin esperanza de mejorar, Él tuvo amor hasta para ellos, para que pudieran mejorar. Y otra cosa que Él hacía fue Él ayudó mucho con las escuelas. Él trajo monjes de Europa para ayudar con la educación en Ecuador. Él se dio cuenta de la importancia de criar a los niños en la fe católica. Hizo tantas cosas buenas para el pueblo de Ecuador. Sin embargo, dos fueron los logros más preciados e importantes de García Moreno. Uno fue el concordato con Roma, que demostraba la lealtad eterna de su país al romano pontífice. Fue un acto de valentía para una nación pequeña como Ecuador, porque en ese momento el Papa Pío IX estaba prisionero en el Vaticano, ya que los estados pontificios habían sido invadidos por un tirano. Mientras el resto del mundo observaba en silencio, García Moreno comprometió los diezmos del gobierno ecuatoriano para ayudar al Papa en sus dificultades. Un ejemplo de caridad cristiana. Y tal vez de todos sus logros que él hizo, lo más importante que él hizo muchas cosas. Mejoró todo, empezando con la Constitución, con las escuelas, hasta con el sistema de carretera. Todas las cosas que él hizo, lo más importante fue que él consagró el país de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Esta consagración fue sugerida por un sacerdote amigo suyo, el padre Manuel Proano. Y curiosamente, duda cuando el padre le dice a él que debes de consagrar el país al Sagrado Corazón, él dudó un poco, porque él sabía que si él consagrara el país de Ecuador al Sagrado Corazón, que eso fuera casi firmar su muerte. Él sabía, si yo consagro Ecuador, me van a matar. Pero, de todos modos, él decidió seguir adelante con la consagración. Así fue como el 23 de marzo, con toda la pompa que el presidente Moreno y la iglesia ecuatoriana celebraron la solemne ceremonia en la catedral. El arzobispo recitó la oración de consagración mientras el pueblo la repetía frase por frase.
y también García Moreno, como representante de la República, rezó esta oración. Se dice que después de la bendición sonaron las trompetas y rugieron los fusiles. Las campanas de la iglesia repicaron al unísono por toda la tierra. En lo alto de las montañas y las llanuras se elevaron las águilas. Fue realmente un día glorioso para Ecuador, un triunfo de Dios de la iglesia. Y fue la primera vez en la historia que una república se consagraba al Sagrado Corazón de Jesús. Un paso hacia el verdadero reino de Cristo Rey en el mundo. Y como Gabriel Moreno sabía que eso iba a incitar a los malos, él se dio cuenta que ya iba a ser su tiempo para morir, que ya lo iban a matar. Y él escribió al Papa Pío IX sobre su reelección en julio de 1875. Él informó al Papa que era muy consciente que los enemigos se esforzaban en secreto para asesinarle. Y esas son las palabras que él escribió. Tengo más necesidad que nunca de la asistencia divina para vivir y morar por la defensa de nuestra santa religión y de esta querida república que Dios me llama de nuevo a gobernar. ¿Qué mayor felicidad podría sucederme, Santísimo Padre, que verme odiado y calumniado por amor a nuestro divino Redentor? Pero qué mayor privilegio aún, si vuestra bendición me alcanzara la gracia de derramar mi sangre por aquel que siendo Dios quiso derramar la suya en la cruz por nosotros. Qué palabras tan hermosas, tan fuertes, que siguiendo el ejemplo de Jesús, Él estuvo dispuesto hasta morir por la causa de, la iglesia, también su país, que que creciera en santidad. Y nosotros debemos de seguir su ejemplo, debemos de aprender de Él hasta tal punto que estamos dispuestos a sufrir hasta morir por nuestra fe. El 6 de agosto de 1875 sucedió lo inevitable. Él empezó la mañana yendo a misa. Y este día fue un primer viernes, así que pasó algún tiempo extra ante nuestro Señor en el Santísimo. Moreno, que se esforzó por imitar a nuestro Señor de tantas maneras en su vida, iba a imitarle también en la muerte. Y eso es lo que se me hace interesante. Que no solo estuvo dispuesto a morir, pero las personas que lo mataron fueron sus amigos. Fueron algunos de los cuales habían sido receptores de favores. Eran unos Judas. Así como un Judas se traicionó a Jesús, también unos Judas traicionaron a presidente Gabriel. Y cuando salió de la iglesia, casi inmediatamente le dispararon 6 veces y le golpearon 14 veces con un machete. Cortaron completamente una mano
le lastimaron en otro brazo, le dieron un golpe mortal en el cerebro, que tenía entre 7 y 8 heridas mortales. Y estaban gritando a esos malhechores: muere, destructor de la libertad. Y lo que respondió García Moreno: Dios no muere. Aunque me matan a mí, no puedes matar a Dios. Y esas fueron sus últimas palabras. Lo llevaron corriendo a la iglesia y allí le dieron la extrema unción. Y el sacerdote le preguntó si perdonas a esos asesinos. No podía hablar, pero dijo con la cabeza: sí, los perdono. Ahí, a los pies de Nuestra Señora de los Dolores, expiró. Y vamos a llegar a la parte donde vemos qué fue la fuente de su fe heroica. ¿Por qué hizo todo lo que él hizo? En su bolsillo se encontró un pequeño memorándum escrito, y vamos a leer esa hoja. Esa hoja es una regla de su vida. Son cosas que él cada día hacía. Y vamos a ver la profundidad de esa hoja. No solo eso, llevaba en su bolsillo una copia de la imitación de Cristo. Entonces, y otra cosa que él tenía era una reliquia de la cruz, de la verdadera cruz, un escapulario de la Pasión y el del Sagrado Corazón. En el cuello él tenía el rosario. Y aquí podemos ver, es un dibujo del momento cuando lo asesinaron. Qué tristeza. Todo el país de Ecuador estaba en luto después de su muerte. Ellos decían, lamentándose: hemos perdido a nuestro padre, ha derramado su sangre por nosotros. Esas palabras llenas de emoción llegaron al corazón mismo del pueblo, pues sabían lo que iban a sufrir por la gran pérdida. Y el padre Vicente Cuenta se dirigió a este héroe muerto, y esas son sus palabras: tus ojos no ven nuestras lágrimas, tus oídos no oyen los lamentos de tu pueblo, tu noble corazón ya no late en tu pecho, pero tu alma nos comprende. Desde esa región feliz a la que te has llevado tu heroica virtud, mira con piedad a tus hijos. No abandones tu patria a la anarquía y a la ruina. Pide a Dios que suscite un hombre digno de sucederte, que continúe tu gran obra y sepa decir contigo: Aveniat regnum tuum. Vamos a enfocar un poco en la virtud de la humildad. Este gran hombre deseaba la virtud de la humildad más que cualquier otra cosa. Durante toda su vida, especialmente después de su conversión que tuvo, imploró al cielo que le concediera esta petición. Y vamos a ver desde sus propias palabras esta humildad. Él dice: si he cometido faltas, os pido 1000 y 1000 veces perdón. Y este perdón lo pido a todos mis compatriotas
con lágrimas muy sinceras, rogándoles que creen que mi deseo ha sido siempre su bien. Si por el contrario creéis que en algo he acertado, atribuidlo en primer lugar a Dios Todopoderoso y a la Inmaculada Dispensadora del tesoro de su misericordia, y después a vosotros mismos, al pueblo, al ejército y a todos los que en los diversos poderes del Estado me han ayudado con tanta inteligencia y fidelidad a cumplir mis difíciles deberes. Aquí podemos ver con todo lo que Él hizo, todo lo bueno que Él hizo, termina con estas palabras: si he cometido errores, perdóname. Todo lo bueno que ha sucedido en mi tiempo de presidente es por gracia de Dios, por Nuestra Señora, por el esfuerzo de ustedes. De hecho, cuando yo estaba estudiando este tema, lo primero que me salió fue un ataque fuerte contra él en la búsqueda. Y ahí podemos ver que aún ya han pasado muchos años. La gente está la gente que no tienen una fe bonita, hermosa, católica que tenemos, están en contra de él. Y si quieren leer más sobre la vida de él, pueden leer. Hay un libro que se llama Biografía de Gabriel García Moreno por Alfredo Sainz, y otro que es donde saqué la información. Se llama Gabriel García Moreno, Regenerador de Ecuador, y el nombre de autor está en inglés, señora o Mrs. Maxwell Scott. Y yo no sabía absolutamente nada, nunca había escuchado del nombre de presidente Gabriel García Moreno, nunca. Hasta cuando leí el libro de Nuestra Señora del Buen Suceso, y no podía creer cómo es posible un hombre tan grande, tan heroico, y nunca había escuchado de él. Y aunque no ha pasado su proceso de canonización, fue martirizado. Y los mártires, en un cierto, aunque no están en los altares de la iglesia todos, sino han pasado el proceso de canonización, todos son santos. Entonces, al final vamos a pedir la intercesión de él. Pero antes de eso, yo quiero leer la regla de vida de él. Porque después de leer el libro de Nuestra Señora del Buen Suceso, aunque no habla mucho de él, lo menciona, me dio curiosidad. ¿Quién es? Y me fui a buscar más sobre él. Y escuché sobre esa regla, pero no lo podía encontrar en ninguna parte. Y por fin lo encontré era como foto, no era documento. Y entonces ya lo encontré y lo voy a leer, porque si quieren saber la razón que él hizo todo lo que hizo y que fue tan santo en su vida, es yo diría que la regla de su vida nos va a dar una pista por qué. Regla de vida de Gabriel Moreno. Cada mañana al rezar mis oraciones, pediré especialmente la virtud de la humildad. Cada día oiré misa, rezaré el rosario y leeré un capítulo de la imitación de Cristo y esta regla. Cuidaré de mantenerme lo más posible en la presencia de Dios, especialmente en la conversación, para no decir palabras inútiles. Ofreceré constantemente mi corazón a Dios, principalmente antes de comenzar cualquier acción. Me diré continuamente: soy peor que un demonio y merezco que el infierno sea mi morada. Cuando me sienta tentado, añadiré: ¿qué pensaré de esto?
en la hora de mi última agonía. En mi habitación, no rezar nunca sentado, cuando puedo hacerlo de rodillas o de pie. Practicar diariamente pequeños actos de humildad, como besar el suelo, por ejemplo. Desear toda clase de humillaciones, cuidando al mismo tiempo de no merecerlas. Alegrarme cuando mis actos o mi persona sean maltratados y censurados. No hablar nunca de mí mismo, a no ser para reconocer mis defectos o faltas. Hacer todo lo posible por el pensamiento de Jesús y María para refrenar mi impaciencia y contradecir mis inclinaciones naturales. Ser paciente y amable, incluso con las personas que me molestan. Nunca hablar mal de mis enemigos. Cada mañana antes de comenzar mi trabajo, escribiré lo que tengo que hacer, teniendo mucho cuidado de distribuir bien mi tiempo, de entregarme solo a los negocios útiles y necesarios y de continuarlos con celo y perseverancia. Observaré escrupulosamente las leyes de la justicia y de la verdad, y no tendré en todas mis acciones otra intención que la mayor gloria de Dios. Haré examen particular de conciencia 2 veces al día sobre mi ejercicio de las diferentes virtudes y examen general todas las noches. Me confesaré todas las semanas. Evitaré todas las familiaridades, aun las más inocentes, como lo exige la prudencia. No pasaré más de 1 hora en ninguna diversión y en general nunca antes de las 8. Y aquí podemos ver la razón que él hizo todo lo que hizo por su pueblo, por la Iglesia Católica en Ecuador. Y me imagino que hasta hoy en día estamos viendo algunos beneficios de la vida de él. De hecho, les animo, si hay alguien de Ecuador que está escuchando, que nos escriben, como alguien que vive allí, me imagino que ustedes pues obviamente saben más que lo que yo puedo encontrar sobre su vida, pero me gustaría escuchar cómo ustedes celebran la vida de él y cómo está la Iglesia Católica hoy en día en Ecuador. Pero podemos aprender sobre la regla de vida de Gabriel García Moreno. La importancia de la humildad, de la oración, de ir a misa. Y no solo eso, si leemos la regla de su vida, hay cosas prácticas también, que él dice que va a escribir una lista para no desperdiciar tiempo, que no va a pasar más de 1 hora en entretenimiento. De hecho, yo no he hecho una regla de vida, pero leyendo eso, yo pienso que sería bueno que nos ayude a mantener nuestro enfoque en lo que necesitamos hacer. Espero que este video ha sido de bendición. Meditar, estudiar, aprender sobre la vida de un gran hombre, un héroe en la fe, más cerca de nuestros tiempos. Y vamos a orar. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, gracias por mandarnos un hombre como Gabriel García Moreno y pedimos la intercesión de él por nuestros gobiernos, que muchos
de nuestros gobiernos también están llenos de corrupción. Pedimos la intercesión que nos mande líderes católicos con el mismo tipo de corazón y que nos ayude a crecer en santidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y quiero decirles que Dios les bendiga y que juntos crezcamos en santidad. Adiós.